Agradecemos la presencia de todos ustedes. Damos inicio entonces a este cierre de año de nuestra agrupación Nuevas Bases. Contamos con la presencia de Gregorio Maqueda, que nos va a brindar una masterclass sobre el rol del legislador. De modo de apertura quisiera compartirles algunas palabras, aprovechando la oportunidad que nos da haber realizado esta charla en este salón que nosotros consideramos que es el lugar donde vio nacer nuestra agrupación. Mi nombre es Luciano, algunos de ustedes ya me conocen, hemos compartido la experiencia de la militancia, del debate, de la lucha por las ideas. Y no es mi intención realizar algún tipo de balance sobre lo que fue nuestro año de trabajo, sino justamente eso, recordar de dónde vinimos y quizás poder esbozar algunas ideas de hacia dónde vamos, ¿no? Nuevas Bases, como idea, quizás estuvo presente en muchos de nosotros en nuestros momentos de desarrollo profesional, de académico, cuando cursábamos en las universidades y nos dábamos cuenta quizás de esa falta de representación que sentíamos con las agrupaciones tradicionales y que incluso nos llegábamos a indignar de muchas prácticas que se realizan en la universidad. Y como proyecto, Nuevas Bases nace justamente en este salón, cuando después de lo que fueron las elecciones presidenciales, a partir de esa gran movilización de ciudadanos a la hora de fiscalizar, nos dimos cuenta que era posible reunirnos, organizarnos, y nos dimos cuenta también de que era necesario llevar las ideas de la libertad a cada uno de los rincones de nuestro país, ¿no? Quizás a nosotros nos tocó uno de los rincones más difíciles, que es hacer política universitaria, porque uno conoce la intensidad de las disputas políticas que se dan en las universidades, pero Nuevas Bases nace como eso, como esa necesidad de tener una agrupación donde sentirnos parte, donde sentirnos identificados y que incluso sea capaz de denunciar aquello que creemos que está mal, y si es posible también llegar a pensar algún tipo de proyecto de conducción o un tipo de proyecto de universidad. Evidentemente no ha sido un objetivo fácil. Al instante nos dimos cuenta de las dificultades que nos enfrentábamos, donde quizás la pregunta fundamental tenía que ver con el cómo hacíamos, cómo lográbamos, cómo íbamos a trabajar en la universidad, cómo nos íbamos a organizar, qué íbamos a hacer. Y lamentablemente fue una pregunta cuya respuesta nos tomó cierto tiempo, y que la respuesta quizás fue tan sencilla como compleja. La respuesta tenía que ver con la organización, con la unidad, con el compromiso y con el liderazgo. La unidad en el sentido de que es necesario que estemos juntos para enfrentar este proyecto, es necesario que estemos comprometidos, es necesario que estemos organizados porque no hay lugar para la improvisación, para cometer errores o para que nos dividamos internamente. Y sobre todo es fundamental el liderazgo, porque se lucha por la libertad y es necesario tener la capacidad de levantar las banderas y dar las luchas que sean necesarias. La clave, creíamos nosotros, que tiene que ver con la claridad. Tener claridad, definir un plan, trazar nuestros objetivos, plantear metas. Y haciendo una reflexión sobre lo que este año de trabajo, podemos decir que efectivamente hemos logrado algunas de esas metas. La primera tenía que ver quizás con el tiempo. Necesitábamos entender que no podíamos hacerlo todo de un día para el otro. Era necesario construir con organización, con claridad, ser prolijos. Al fin y al cabo buscamos construir a lo largo del tiempo. Y era necesario también que nos conozcan. Nosotros podíamos tener muy buenas ideas, pero si éramos pocos y desconocidos no íbamos a lograr nada. Entonces era necesario superar esa barrera, hacer presencia en la universidad, colgar una bandera, hacer merchandising, hacer actividades y mostrarnos, ¿no? Tener la capacidad de mostrarnos y tener la capacidad de levantar nuestras banderas, la defensa del estudiante, la defensa del mérito y de la excelencia académica.
Y hoy podemos decir que efectivamente nuestra agrupación se ha posicionado como la única agrupación liberal de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y estamos presentes no solo en las facultades, sino que estamos presentes incluso en las discusiones de otras agrupaciones que hemos venido para quedarnos. Evidentemente estos éxitos no nos tienen que nublar la vista, nos queda mucho por hacer, mucho por construir, mucho trabajo, pero también pienso que esta situación en la que nos encontramos nosotros particularmente es una situación que también están atravesando otras agrupaciones a lo largo del país. Yo creo que Nuevas Bases se circunscribe en un contexto quizás histórico a la hora de pensar las cuestiones políticas dentro de la universidad, dentro de la educación, que es el surgimiento o el desarrollo de un nuevo movimiento estudiantil que levanta las banderas de la libertad, que levanta las banderas de la vida, de la familia, de la propiedad, y que ese movimiento estudiantil, esas agrupaciones presentes en todas las universidades, se enfrentan a los mismos desafíos que nosotros en cuanto a las cuestiones organizacionales, de proyectos, de actividades, pero creo que tiene que resolver también, debemos resolver también una cuestión fundamental, que es no solo la de construir una identidad, sino también la de pensar de manera conjunta un proyecto de universidad, un proyecto de conducción de centros de estudiantes, un proyecto de conducción de los consejos y de las federaciones estudiantiles. Porque al fin y al cabo no se puede estar solo por estar, ni mucho menos se puede buscar el poder por el poder en sí mismo, sino que si vamos a estar es necesario que construyamos y que logramos las transformaciones que queremos para nuestro sistema educativo, para las universidades en particular. Para ello, obviamente, es necesario todo tipo de discusiones extensas, debates filosóficos, políticos, éticos, pero sobre todo es importante la experiencia nutrida de la práctica, donde las agrupaciones juegan un rol clave, porque para transformar el sistema universitario hay que vivir la universidad, hay que militar, y hay que ser capaces de comprender los mecanismos internos quizá que mueven al sistema universitario para tomarlo y poder transformarlo. A modo de cierre y darle la palabra a Jonathan, me gustaría decir, bueno, es el tiempo el que nos va a dar el lugar o se verá en el tiempo cómo se desarrolla nuestro trabajo como nuestra agrupación. Pero al fin y al cabo, digamos, la mayor parte del trabajo depende de nuestro compromiso, de que seamos capaces de tener esa claridad, de definirnos nuestras metas y que sobre todo no tengamos miedo a poder decir lo que pensamos y a poder exigir que se nos respete y tener ese lugar, esa posición dentro de la universidad. Muchas gracias. Bien, yo creo que Lucho ya dijo demasiado. Quería primero que nada arrancar agradeciéndole a todos, porque para nosotros que hoy estemos acá fue demasiado complejo, porque en las últimas semanas tuvimos bastantes complejidades en cuanto al lugar, en el sitio donde lo íbamos a hacer. Creemos que no solo fue una falta de institucionalidad de la universidad, que varias veces se pusieron obstáculos para que lo hiciéramos ahí, y quiero destacar y agradecer a Gregorio, porque cuando dimos de baja la universidad, le llegué y le pregunté, me tomé el atrevimiento de hablarle por privado y de decirle si podíamos cambiar el lugar, que cualquiera creo que su situación, teniendo un evento en Capital verdaderamente importante, nos podría haber dicho que no y quedarse cómodo seguramente en otro lado, y decidió estar acá con nosotros. Así que eso hay que valorárselo y pido un fuerte aplauso por eso. Quiero destacar que también la lucha que dieron mis pares acá de Nuevas Bases, que se cargaron este evento a la espalda, porque a pesar de las adversidades entendíamos que teníamos que luchar, porque nosotros
Gregorio, la primera vez que le hablé para hacer esto, habíamos quedado de acuerdo que fuera en la universidad. Y cuando pasaron estas adversidades dijimos, y si no lo hacemos, y si bajamos los brazos, y después entendimos que no era así, que somos una agrupación, que decidimos luchar y que vamos a luchar en cada momento, porque es lo que la universidad necesita. Porque no solo la universidad necesita agrupaciones partidarias que se miren en el ombligo propiamente, ni directivos que den discursos bonitos de la boca para afuera, que hablen de democracia, que sirven para alguno y para otro no. Porque, miren bien, porque parece que para la bandera de Palestina sí, pero para un par de pibes que querían educar a otro de sus padres y llevar la bandera de Argentina, y era un poquito molesto para ellos. Entonces entendimos que teníamos que luchar. Quiero tomar un segundo para hacer un agradecimiento muy personal a una persona muy especial para mí, que por allá en el 2022 me dijo que siguiera con esto, que este era el camino. Hoy estoy acá, rodeado de gente que jamás imaginé haciendo lo que realmente hago. Y esto también es parte de que hoy estemos acá dando la lucha, porque cada uno lo hace por alguien en especial. Quiero volver a renovar el agradecimiento a Gregorio, porque, aunque no lo crean, días anteriores estuvimos eligiendo y diciendo cómo lo presentamos, porque aunque no te guste, yo sabés que sos uno de mis referentes, no le gusta que le pongamos ese título, pero él dice que vivir es como luchar. Y esta frase la elegimos junto a Lucho, que dice, para mantenerse vivo tenés que luchar. Si no, podés tener vida, pero estás muerto. Por la vida hay que luchar, la vida por la libertad se lucha. Si no se lucha, se pierde la vida y la libertad. Y por lo tanto, la felicidad, que es lo más valioso que tenemos todos. Y aunque no lo crean, esta frase la habíamos elegido anteriormente a que pasaran todas estas adversidades. Así que aunque no lo sepas, fuiste también un gran apoyo post a las adversidades y obstáculos que nos pasaron, porque vamos a luchar, nuevas bases llegó para quedarse y vamos a hacer historia en la universidad, eso lo tengan seguro. Quiero agradecer y presentar, a los que vinieron hoy, que pensaba que presentar un tema podía llegar a quedar corto, no quería quedarme solo en eso, quería destacar de vuelta tu humildad por querer venir hoy y compartir con nosotros. Y aparte de todo esto, voy a destacar que es un luchador, como él varias veces se describe. Y y no le robo más tiempo, los dejo con el abogado, magíster en Derecho Constitucional, presidente de la Fundación Mejor Futuro, legislador, profesor y luchador Gregorio Hernández Maqueda. Pido de vuelta un aplauso para él. Qué presentación, ¿eh? Difícil hablar después de estos halagos y generosos y merecidos reconocimientos tanto de Luciano como de Jonathan. Así que voy a tratar de devolver esta generosidad y... Hola Pablo, ¿cómo andas? El concejal de Río Cuarto, gracias por venir. Voy a tratar de devolver estas palabras generosas y merecidas con unos minutos de exposición. Voy a tratar de dividir la exposición en tres partes. La primera, una teórica para cumplir con el contenido que a mí me gustaría que ustedes se lleven a su casa y que les quede y que lo puedan convertir en acción. La segunda parte, unas reflexiones políticas sobre qué estamos viviendo hoy y sobre qué podemos hacer para el futuro. Y ahí voy a tratar de hacer 15 minutos y 15 minutos máximo, o sea, una media hora. Y la tercera parte, que para mí personalmente siempre es la más interesante, que es el diálogo con ustedes, que han venido acá hoy, un jueves a la tarde, para compartir estos instantes con nosotros. Así que esa sería una media hora, por lo menos, un poco más también, para que ustedes se animen a preguntar, a compartir, a preguntar y que pueda haber un ida y vuelta, que siempre es lo más interesante, y que por eso la primera parte, más que completar los temas que vamos a dar, es
iniciar una reflexión que después claramente se irá por cuenta de cada uno y acá en el diálogo. Un legislador, que es la consigna que se me ha dado, por la cual me han convocado, tiene una función primitiva, que es la de prevenir el ejercicio solitario del poder. Esta es la función inicial, en su fase más embrionaria, cuando la suma del poder público la ejercía uno solo, que era la figura del monarca absoluto de derecho divino. O sea, era un rey que ejercía las funciones ejecutivas, ejercía las funciones legislativas, decía que estaba permitido, que estaba prohibido, y ejercía también las funciones judiciales, invocando la representación de ¿quién? De Dios, y por lo tanto solo respondiendo ante Él, en una relación individual del rey con el Dios, desligado de toda responsabilidad ante el pueblo, como sea que el pueblo uno lo vaya a fragmentar. Esto surge principalmente en Inglaterra, cuando el rey Juan Sin Tierra quiere librar una nueva guerra contra Francia. Francia era una potencia, Inglaterra era apenas un conglomerado de algunos nobles, algunos sacerdotes, muchos campesinos, pero era un país pobre. Por eso se llamaba Juan Sin Tierra, porque no tenía un mando, era seco. Y quiere librar otra guerra contra Francia, que era una potencia. Entonces ahí los que iban a tener que pagar el esfuerzo de guerra, que es caro, porque hay que construir el armamento, la defensa, las armaduras, cruzar el Canal de la Mancha, y que iban además a poner su sangre, porque iban a morir, muy probablemente, matar y morir. Eso es la guerra. La guerra hay que estar preparado para matar y para morir. Dijeron, no, hermano, vos no vas a tomar la decisión de cobrarnos más impuestos a nosotros, que somos los que producimos y te bancamos tu corona, tu palacio, tu familia, sin que eso no lo vas a decir solo. Vas a tener que pedirnos a nosotros la autorización. Nosotros te tenemos que dar la venia, nosotros tenemos que consentir, que acordar con vos. Y eso que se llama prevenir el ejercicio solitario del poder. Es el primer parlamento del mundo. ¿De dónde viene? Que sigue vigente hasta el día de hoy. Por eso es que la madre del parlamento es el parlamento inglés, que sigue vigente, hace más de 800 años, sigue vigente hasta el día de hoy. Entonces, de ahí lo toman los Estados Unidos y de los Estados Unidos lo tomamos nosotros. Básicamente, entonces, el poder legislativo surge para impedirle al rey hacer locuras, decidir cuestiones graves, impuestos. O sea, que nos saquen el fruto de nuestro trabajo, el fruto de nuestro esfuerzo, lo que debería ir para nuestras familias, para nuestro sustento, para nuestros gustos. Una cuota parte de eso te la vas a llevar vos. ¿Para qué? ¿Para hacer una guerra ridícula? ¿Para gastarle en cualquier cosa? No. Bueno, ahí surge esta muy incipiente aplicación de las viejas ideas democráticas surgidas en Atenas en el siglo V a.C. y la vigencia republicana surgida en Roma, también cercana a la época, pero definitivamente antes del nacimiento de Cristo. Dicho esto, el rol de un legislador hasta el día de hoy es controlar al Poder Ejecutivo. Controlar, impedir que gobierne solo. El segundo rol es el más conocido, que es el de legislar, básicamente, o sea, proponer proyectos de ley para crear nuevas normas, como por ejemplo, recién dije, el Código Penal argentino. O sea, ¿por qué en Argentina uno dice no se puede matar? ¿Por qué? Bueno, porque hay una ley
que en este caso se llama Código Penal, que fue aprobada por el Congreso de la Nación, que vendría a ser lo que en Inglaterra es el Parlamento, que dice que quien le quite la vida a otro será sancionado con una pena de 8 a 25 años de prisión. Y le dan los jueces, que es el tercer poder, que no vamos a profundizar porque no llegamos a hoy, la aplicación de esa norma. Se la quita al Poder Ejecutivo. Entonces, esa es una ley. Entonces, un legislador, ¿qué hace? Propone leyes para crearlas, para modificarlas o para extinguirlas. Esa es la función, si quiere, más conocida. Controlar la primera, legislar la segunda. Y ahora hay una tercera función, más moderna, que te diría que ni siquiera tiene aplicación, por ejemplo, en la Argentina, pero sí, por ejemplo, en Francia, que es la de evaluación de políticas públicas. Un legislador evalúa las políticas públicas. En el caso de la Asamblea Nacional Francesa, un grupo de legisladores le puede solicitar a esta Comisión de Evaluación de Políticas Públicas, que está integrado por técnicos. Ustedes muchos son estudiantes en ciencia política, supongo, después me dirán, cuando hablen, me gustaría que levanten la mano quiénes son de abogacía, quiénes son de ciencia política. Bueno, técnicos, economistas, sociólogos, técnicos que dicen, por ejemplo, cómo ha impactado la asignación universal por hijo, por ejemplo, o una política de inyección de dinero directo del Estado a los bolsillos de las madres y los padres, a cambio de estar registrado en un colegio, a cambio de tener el carnet de vacunación al día, y por el solo hecho de ser un niño en la Argentina. Bueno, ¿cómo impacta esa política? Eso también es competencia. Hay una famosa frase que dice: si no te evalúan, te devalúas. Hay que evaluar para evitar la devaluación, la degradación. Entonces, básicamente estas son las tres, y ese sería el desarrollo histórico. No es que una quita a la otra, una vino primero, la otra vino segundo, la otra vino tercero, y se acumularon. De hecho, en el Congreso de los Estados Unidos hay una comisión especial, por ejemplo, en la Cámara de Representantes, que se llama Comisión de Supervisión del Poder Ejecutivo, a la cual aprueban citación, están obligados a ir los funcionarios, pueden requerir informes, o sea, tienen un poder enorme para fiscalizar, para supervisar, para controlar, para que nadie se sienta dueño del Estado, nadie se sienta dueño del público. Ahora, este sistema, esta noción de legislador, está dado un sistema que también tiene tres patas. La primera pata de este sistema es la pata democrática. La democracia hay dos formas de entenderla. La democracia mínima o electoral son sinónimos, es decir, el derecho del pueblo a elegir a sus autoridades, o la democracia liberal, que es la democracia plena. O sea, se adjetiva la palabra democracia. Democracia mínima o electoral, democracia liberal. La democracia liberal es en la cual se asegura la regla de la mayoría con protección de los derechos de las minorías, lo cual es una fórmula para prevenir que la tiranía de la mayoría. Entonces, el primer elemento es el elemento democrático, o sea, la soberanía recae en el pueblo. Ahora, ese primer elemento, el elemento democrático, sin el elemento republicano, es decir, cómo se va a organizar el poder una vez electo, puede caer necesariamente en la democracia mínima electiva, o sea, lo que se llaman las dictaduras electivas o las autocracias electivas, a saber, Venezuela, por ejemplo, una de las más conocidas. Ya ni siquiera en la última, porque en la última ya fue comprobado el fraude, entonces ni siquiera en la última nosotros podemos decir que hay una legitimidad de origen popular del presidente, en este caso Maduro, pero sí lo fue durante mucho tiempo. El elemento republicano, separación de poderes, esto que digo, que el rey que habla solo con Dios no juzgue, no ejecute y no legisle, sino que las funciones las hagan personas separadas e incluso físicamente las pongamos en edificios separados, para que quede claro que lo que después inventó Madison
Madison es una figura clave, poco conocida en la Argentina, pero es el ideólogo e instrumentador de la Constitución norteamericana. Suma lo que dice Montesquieu, que Montesquieu porque dijo el poder tiene que ser capaz de detener al poder. Ahora, Montesquieu le dice, che, si vos le decís a este guaso que va a legislar, a este otro que va a juzgar y a este otro que va a ejecutar, ¿cómo diseñás un mecanismo para que cuando él decida también, no me acuerdo que te dije, vos voy a ejecutar, para cuando él también ejecutar, que él lo pueda frenar? O sea, esto se llama frenos y contrapesos. O sea, separación de poderes puro. Vos vas a hacer esto, vos vas a hacer lo otro, vos vas a hacer lo otro. No sirve. Porque uno puede finalmente usurpar los poderes del otro, que normalmente es el ejecutivo, el que termina usurpando los poderes de los otros dos. Entonces, ¿qué resorte, qué mecanismo diseñás, creas para evitar que eso pase? Bueno, y eso lo hizo Madison. Frenos y contrapesos. Entonces, el poder legislativo, un legislador puede pedir el juicio político al ejecutivo, o sea, lo puede remover del cargo legalmente, no un golpe de estado, no un derrocamiento, una destitución, que no es lo mismo, no es lo mismo derrocar que destituir, porque una es legal y la otra es ilegal. Entonces, si vos usurpás funciones, si vos abusás de tu poder, yo te rajo. Un juez, ¿qué puede hacer? Puede declarar inconstitucional la norma, dictada incluso por la unanimidad de los poderes, tiene un poder enorme. Un juez. El ejecutivo, ¿qué hace? Tiene una discrecionalidad para nombrar a los jueces. Con lo cual, acá vemos que se completa este principio republicano para garantizar que ética en la función pública, independencia del poder judicial, separación de poderes, responsabilidad de los funcionarios e igualdad ante la ley. Y la tercera pata del sistema es la pata liberal. La pata liberal, ¿cómo la sintetizamos? La pata liberal es que ni la unanimidad de los poderes públicos pueden violentar el contenido mínimo esencial de tres derechos fundamentales, que son libertad, propiedad y vida. Repito, si se ponen de acuerdo todos los poderes públicos, ejecutivo, legislativo, judicial, y dicen vamos a establecer, por ejemplo, la tortura para quienes se nieguen a pagar un impuesto. Si hay un componente liberal, que son los derechos humanos, eso no se puede admitir bajo ningún punto de vista, aunque lo digan todos los poderes. Aunque lo digan todos. Y eso apela a ¿qué? Hay una idea del derecho natural. O sea que hay algo en la naturaleza del hombre que va más allá, que para algunos los creyentes viene de Dios, para otros viene de la misma naturaleza, que va más allá de lo que nos pongamos de acuerdo a los que estamos acá. Entonces, repaso. Tres competencias de un legislador: controla, legisla, evalúa políticas públicas. Tres elementos en un sistema. El sistema nuestro, cuando hablo de Argentina, hablo de inspirado en los Estados Unidos, inspirado en Inglaterra, que es la madre del derecho constitucional, es un sistema mixto, no es un sistema puro. No es un sistema puro. Y eso es importante tener claro por qué, por ejemplo, no votamos a los jueces. Esto que hizo ahora Claudia Sheinbaum. ¿Saben quién es Claudia Sheinbaum? Exacto. ¿Cómo es tu nombre? Chiara. La presidenta de México. Hizo una reforma para que a los jueces se los vote. Entonces no solo ven a los concejales, acá como Pablo, eventualmente ustedes cuando sean candidatos, yendo a pedir el voto a los vecinos, sino van a los jueces yendo a pedir el voto a los vecinos. Si todos juegan el partido, no hay árbitro. Todos quieren jugar el partido, hermano. Entonces, ¿quién es el árbitro? El árbitro no tiene que ser de ningún club, no tiene que ser de ningún equipo, no tiene que jugar ningún partido. El árbitro tiene que ser árbitro. Conclusión, no hay un sistema puro. Ahora, vamos a algunos datos. ¿Saben qué porcentaje de la población mundial actualmente vive en lo que se llama democracias plenas? Solo el 6%. Esto nos permite llegar a qué conclusión, a qué idea. A la idea, a la conclusión de que la democracia republicana y liberal es una rara flor de desierto. Es una excepción en la historia de la humanidad a lo largo de toda la geografía y a través de toda la historia. La regla es el gobierno de un solo hombre,
de un caudillo, de un semidios, de una persona que se siente superior al resto, exenta de las obligaciones del común de los mortales, al que la masa le asigna facultades extraordinarias para conducirlo, componentes mágicos, no científicos, no basados en la experiencia, en la realidad, o sea, gobiernos no racionales. Y el desarrollo teórico que nos permite entender hoy que esta es una mesa con tres patas, que si se cae una se cae toda la mesa, si falta una se cae toda la mesa, es el de racionalizar el ejercicio del poder. Y el derecho constitucional es precisamente eso, es esa rara especie que surge de la cruza de dos mundos, el mundo de la política y el mundo del derecho. El que representa el mundo del derecho en el siglo XX, el más grande intelectual, si ustedes quieren profundizar, es Hans Kelsen. Y sobre todo si quieren leer algo, lean Esencia y Valor de la Democracia, que es casi un panfleto, así, cortito, chiquito, y que lo escribió antes del nazismo. Fíjense ustedes la importancia que tenía leer a Kelsen antes de la dictadura de Hitler, de los nazis. En el otro extremo, en el que cree que todo es poder, nada es derecho, todo es poder, está Carl Schmitt, que fue el que legitimó el poder de Mussolini y de Hitler. Es el decisionismo sin normas. Yo hago porque puedo. ¿Pero por qué hace esto? Porque puedo. Porque la gente me sigue, porque tengo ejército, porque tengo guita, porque tengo popularidad. Entonces yo, como puedo, lo hago. Y con esto cierro, estoy cerrando. La base de nuestro sistema supervive si hay algo. Y ese algo se llama autorrestricción. Autorrestricción. Es decir, ¿qué es la autorrestricción? Es cuando un funcionario, cuando un político, pudiendo hacer algo, se abstiene de hacerlo. ¿Cuál es el ejemplo más notable en la historia? Por lo menos de Occidente, George Washington, padre fundador de los Estados Unidos, que teniendo una popularidad del 1000%, lo querían hacer rey. Y él dijo, no, pero nos fuimos de una monarquía para hacer una república y ahora yo voy a ser rey. Bueno, está bien, rey no, presidente vitalicio. Segundo no, dice, estamos cambiando nombre, pero estamos haciendo lo mismo. Y el Bozo se quedó 2 periodos. Fue presidente de la República, primer presidente de la República Norteamericana. 2 periodos. Y se fue a su casa. Y ahí fundó una alternancia que duró siglos, sin que esté escrito en la Constitución. Recién en el año 52 se escribió la enmienda 22 de la Constitución norteamericana que dice que son 2 periodos y te vas a tu casa. Eso, cuando muchos explican por qué Estados Unidos tiene el 25% del PBI mundial, siendo solo el 5% de la población, la verdad es que hay que empezar a encontrar los ejemplos de los gobernantes y las virtudes que han tenido. Muchas gracias. Vamos ahora un poco a la segunda parte, que es ¿por qué la Argentina es pobre? ¿Por qué Córdoba es pobre? ¿Por qué vemos nosotros villas? ¿Por qué tenemos que hacer malabares para llegar a fin de mes? ¿Por qué está lleno de políticos ricos y ciudadanos pobres? Jueces ricos y ciudadanos pobres, policías ricos y ciudadanos pobres. ¿Por qué eso es la Argentina? Bueno, tengo un diagnóstico muy claro. Si analizamos quién gobernó más tiempo en la Argentina durante los últimos 80 años, claramente tenemos al peronismo, que si sumamos los 10 años de Perón, más los 10 años de Menem, más los 16 años de los Kirchner, más los 2 años y medio de Duarte, más el gobierno de la esposa de Perón, más los 49 días que duró el gobierno de Cámpora, más las dictaduras militares que perfeccionaron y ejecutaron lo que quería Perón, porque esto hay que decirlo, Videla era peronista. Y la matanza arrancó con Perón presidente, electo por el pueblo, para poner un ejemplo de cuando hay un elemento democrático, una democracia mínima. A Perón se lo votó,
El origen popular del poder de Perón es absolutamente incuestionable, lo votó el 62% de la gente en 1973. Ahora el tipo fue mandó a matar gente. ¿Qué principio violó ahí? El elemento liberal, la vida. Vos no podés quitar la vida arbitrariamente a alguien del poder ejecutivo, aunque sea comunista. Si es comunista, y no por ser comunista, sino por ser terrorista, lo reprimís con la Constitución y la ley en la mano. Sí, ya vamos a la pregunta. Para, yo termino esto y vamos, no te olvides. ¿Cómo es tu nombre? Leandro, no te olvides. Ahora, la primera vez, el reeleccionismo en la Argentina no existía. A diferencia de los Estados Unidos, que el 26% de los estados, de los 50 estados, los gobernadores tienen reelección indefinida. ¿Ustedes sabían eso? Casi un cuarto de los gobernadores de los Estados Unidos tienen reelección indefinida. Acá en Argentina, la idea de la reelección indefinida no existía. Era un solo mandato, tanto para el presidente, si ustedes ven la historia, fue un mandato. Mitre, Sarmiento, Roca fue 2 veces, pero no consecutivas. Irigoyen fue 2 veces, pero no consecutivas. Alvear fue 1 vez. El primer tipo que logró esta particularidad, que es ser candidato siendo presidente en funciones, fue Juan Domingo Perón con la reforma constitucional de 1949. Fue la primera vez en la historia argentina que se rompió ahí ¿qué? Un principio republicano. Hermano, si sos presidente no puedes ser candidato. Ese era un principio básico. ¿Por qué? Porque para la Argentina, esto no es Estados Unidos, porque para la Argentina eso supone una ventaja. Y ahí vamos y no voy a dejar de hablar de la universidad y de por qué pasa lo que pasa en la universidad. La Argentina es pobre porque las instituciones, las reglas, institución es una palabra difícil, jodida, las reglas están hechas para asfixiar al que nace con menos oportunidades y para conservar, acumular y presentar el poder de las pequeñas oligarquías que se quedan con todos los contratos, con todos los negocios y perjudican al reloj. Esa es la causa de la pobreza, es el software, no el hardware. En Argentina hay hardware de sobra, hay materia gris, hay gente inteligente a pesar de que la educación está destruida, hay recursos naturales a lo loco. El problema son las reglas, la forma en la que nos organizamos y sobre todo y fundamentalmente el desprecio por las reglas y los principios que han hecho grande y próspera a la nación. Claro, no es popular hablar del respeto a las reglas y al orden, no es popular. No es popular. Como tampoco es popular cuando tu vieja te dice anda a estudiar, no salga de joda. Ahora, esto, si tenemos los 3 elementos, podemos decir que, salvo en el origen, porque Perón fue vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión Social de un gobierno militar, de una dictadura militar, después tuvo el componente democrático. Ahora, no, el peronismo nunca tuvo el componente republicano y nunca tuvo el componente liberal. Porque destruyeron los derechos de propiedad con la inflación, destruyeron los derechos de propiedad con la inflación, destruyeron los derechos de propiedad con los impuestos, las retenciones, la famosa 125, el lustro y de Cristina, destruyeron la libertad, lo que hizo Alberto Fernández con la cuarentena, asesina. Ustedes lo vivieron, les cagó la adolescencia, les cagó la vida. O sea, ustedes lo palparon, lo vivieron, no hace falta que les hable de la dictadura militar. O sea, ustedes lo vivieron en carne propia, les cagaron el viaje a Bariloche, les cagaron el viaje de egresado. Ustedes les arruinó la vida la cuarentena. Entonces, y después la vida de toda la gente que se muere. Entonces, ahí tenés una primera explicación de por qué la Argentina es pobre. No es joda. No es joda violar estas reglas. Ahora, dicho esto, ¿cuál es la salida? Bueno, evidentemente que estos 3 principios a la vez siempre no los podemos mantener. A veces, el gobierno de Cambiemos, por ejemplo, fue un gobierno que supuso una continuidad económica, pero con un cambio político. El gobierno de Milei, en cambio, está haciendo un cambio más fuerte en lo económico y quizás con una continuidad política,
Y eso es lo que muchos de sus críticos le dicen, ¿por qué es tan agresivo, etcétera? Ahora, sin esa forma, sin lo que le critican son las formas, ¿hubiéramos cambiado de modelo económico? ¿O nos estaríamos muriendo en el 90% de pobreza? Entonces, ahí ya la frase muy famosa que es, ¿qué es la política? La política, ante todo, es una actividad. En política no se está. Política se hace o no se hace. Ahora, ¿entre qué es una ciencia? Sí, hay que estudiar la ciencia de la política. O sea, cómo se ha racionalizado. Ahora, también es un arte. También es un arte. La política también es un arte. Porque el ser humano es emocional. Porque el ser humano no es una computadora. Entonces, también es un arte. Ustedes entonces tienen que darse cuenta de estas cosas. Y después, para cerrar, ¿cuáles son las dos estadísticas fundamentales en las que ustedes se tienen que guiar para trabajar, para llevar a la Argentina de esta decadencia autoritaria y corrupta a la nación que todos sabemos en nuestro interior que estamos llamados a ser y que nos merecemos ser? La primera es la estadística de la libertad económica, un índice, por ejemplo, que hace la Fundación Heritage todos los años. Si ustedes miran el índice de los países con libertad económica y agarran el otro índice, que es el de la transparencia, que hace Transparencia Internacional, por ejemplo, van a ver que son prácticamente calcados. Los países más libres económicamente son los países más transparentes, con menos corrupción. Los países más transparentes son los países más libres económicamente. Ahí hay una correlación casi perfecta. ¿Quiénes aparecen primero en el ranking? En el mundo: Finlandia, Suecia, Suiza, Australia, Nueva Zelanda. ¿Qué pasa en la región? Para no irnos tan lejos, decía hermano, ¿cuánto vamos a llegar a ser como esos países? Me voy a haber muerto 500 veces. Bueno, en la región 3 países: Uruguay, Chile y Costa Rica. Son los 3 países que hacen un buen papel en materia de libertad económica y en materia de transparencia. No son los mejores del grado del mundo, no les voy a mentir, no son los mejores. Ahora, tienen alternancia, tanto Chile como Uruguay, no hay reelección. El presidente no puede ser candidato a presidente. De hecho, esta semana hay elección en Chile. Muy probablemente va a perder la izquierda. Y el presidente no puede ser candidato. Hay diálogo entre partidos. Hay un centro que es la Constitución. La Constitución es el centro, la Constitución es la columna vertebral de la sociedad en la cual están de acuerdo. Cuando el presidente Lacalle Pou quería reformar el sistema previsional, fue físicamente a la sede del Frente Amplio a llevar la propuesta para negociar. Hay diálogo. No se lleva la lógica de la guerra a la política, que eso es Carl Schmitt, eso es nazi. La lógica amigo-enemigo, el fascismo puro. No se lleva esa lógica en esos ámbitos. No estoy diciendo que eso pase en otro lado en los que no hay que ser ingenuo, y vamos a hablar de Córdoba después en las preguntas, ¿no? No hay que ser ingenuo tampoco. Porque cuando entran a matarte a tu casa, ahí no hay diálogo. Ahí no hay diálogo. Ahí hay un enemigo que o lo matas vos, te mata vos. Ahora, en la democracia hay diálogo, y el diálogo es el arte de los hombres libres. Lo que hay que evitar en el fondo es una sociedad de amos y esclavos. Y hay modernas formas de esclavitud. Ni hablar arrancando con la precarización de los salarios de los trabajadores del Estado. Moderna forma de esclavitud. Busquen, lean y estudien esos 2 índices. Si ven esos 2 índices, ¿por qué la libertad económica? Porque normalmente las trabas, los aranceles, las regulaciones son formas de obtener renta ilegal. Cuando ustedes no entiendan por qué un gobernante hace determinada obra tan rápido y no hace cuestiones básicas, es porque arregló el curro, es porque ya sabe qué empresario la va a hacer, es porque ya cerró el porcentaje de retorno.
Esa es la máxima forma de corrupción. Cuando digo, ¿por qué hay una legislatura nueva en Córdoba? Y tener la mitad de la provincia sin cloacas, sin gas natural, sin agua potable. La otra legislatura sigue, está perfecta. ¿Por qué? Porque se ponen de acuerdo en el curro, porque ya saben qué empresa la va a hacer, cómo van a morder de ahí. ¿Se va a hacer? A la legislatura nueva le hicieron. La última cuestión, para ya escuchar lo que ustedes, tiene que ver con esto que pasó acá con la universidad, la derecha y la izquierda, ¿no? Que es el debate que ahora está de moda. El tipo que desarrolló la sociología del Estado se llama Michels, Robert Michels. Y el tipo lo que dice es, ¿de quién es el Estado? El tipo que dice de quién es el Estado dice, el Estado es de los partidos políticos, no es de la gente. Un análisis sociológico, ¿no? El Estado de los... Ahora, ¿y de quién son los partidos políticos? De los dirigentes políticos. En consecuencia, el Estado es de los dirigentes políticos. Ahora, ¿qué tiende a hacer un dirigente político? A disminuir, y hablo como dirigente político. Bicho de partido durante 15 años. Hasta que me desafilié el año pasado y me quedé sin partido. Y ya voy a contar por qué. Porque lo que hizo el cordobesismo que me destruyó el partido. Ahora, si el Estado es de los dirigentes políticos van a intentar incrementar su poder. Por lo tanto, el tamaño del Estado. Porque en el fondo no son administradores, sino dueños. Y se manejan como tales. Por eso, vemos los últimos 20 años en Argentina, se duplicó el tamaño del Estado. De 23% a 46%. Se duplicó. Los que manejan las universidades públicas, detrás de supuesta meritocracia y detrás de supuesta ciencia, en el fondo, muchas veces se cree que son los dueños de la universidad y que pueden dictar, universidad viene de universo, pueden dictar quién tiene lugar en el universo y quién no. Esas son las cuestiones que tenemos que erradicar para siempre del pueblo. Muchas gracias. Creo que acá... Sí, yo en relación a una afirmación que habéis hecho de por qué defender por el peronismo y la tensión que había entre este Kelsen post teoría pura y Carl Schmitt. ¿No pensás que se afirmó la teoría creo que era Folkgeist que hablaba Schmitt en Argentina con el peronismo? ¿No pensás que hay algo de eso? No tengo. Y otra acotación por ahí medio fulera, ¿no pensás que nos faltaron 2 guerras también? Mira, no tengas ninguna duda que en esa época el mundo estaba regado de dictadores. De hecho, después vino la segunda oleada democrática, o sea, vos tenías el comunismo en la mitad del mundo, o sea, la Revolución Rusa, tenías la cortina de hierro, la famosa cortina de hierro, tuviste durante casi todo el siglo XX, tenías el fascismo en Italia, tenías Perón, la verdad, al lado de esos tipos, un bebé de pecho. Vamos a ser objetivos, al lado de esos tipos. Ahora, sin duda, que incluso Sampaio, que fue el ideólogo de la reforma constitucional del 49, o sea, el jurista de Perón, trajo esta idea vieja de Platón del filósofo rey, que es el de la excepcionalidad del superhombre, del gobernante. O sea, él decía, mira, la verdad es que la reelección es mala, la reelección indefinida es mala. Lo bueno, lo republicano, es la alternancia. Es la periodicidad en los cargos, salvo para Perón. Salvo para Perón. Y en ese salvo para Perón perdió todo tipo de autoridad. Entonces, primera vez que hubo reelección indefinida en Argentina fue ahí. Hoy hay 2 constituciones que tienen reelección indefinida para gobernadores en Argentina, que son Santa Cruz, ¿con quién? Con el hijo de mil puta de Néstor Kirchner y con el otro hijo de mil puta de Gilles Infran. O sea que sigue ese viejo al día de hoy siendo un tirano en Formosa.
O sea, estamos conviviendo en el día de hoy en la República Argentina, año 2025, con un tipo que está en el poder del año 94. Informóse usted, se descruza para caerse después de existir eso. Pero claro, pero que hace del 98. Quizás no dista mucho. Bueno, por eso que ahí también muy engañoso en la cuestión de la democracia. Creo que en Argentina hemos sido un poco permeables a decir, che, dejemos de lado los personalismos. Yo me acuerdo, mire, cuando asume, yo vengo a traer las ideas de la libertad. Nunca las pudimos internalizar, me parece. yo creo que se está haciendo un avance. Vamos a la derecha y la izquierda. Y al carisma bueno y al carisma malo. Porque acá esto es importante distinguir. Hay un carisma que es bueno. El carisma de Milei es un carisma bueno. Hay quienes lo critican por envidia. Hay quienes lo critican por envidia, porque nunca van a ser carismáticos. Nunca nos va a seguir la gente a cambio de nada. Es más, no solo va a seguir a cambio de nada, sino que va a poner guita para seguirlo ese tipo. Es el carisma bueno, que es el carisma reformador, transformador, que inspira, que lidera. Ahora, después hay un carisma enfermo. Hay un carisma malo, un carisma enfermo, que es el del manipulador, es el del psicópata. Y en la política, bueno, hay una natural propensión para la manipulación, para la psicopatía. Entonces, vamos rápidamente a la derecha y la izquierda porque es un tema que a mí me importa que ustedes se lleven los conceptos claros para no repetir eslogans. ¿De dónde surge esta división? Esta división, ya esto muy probablemente ustedes lo sepan, surge de la Revolución Francesa. Ahora, ¿por qué? Porque en la ciudad de París, foco principal de la Revolución Francesa, hay un río que se llama el Sena. Ese río divide la ciudad en la ribera derecha y la ribera izquierda. ¿Cuál es la ribera apta para el amarre de los buques de comercio? La derecha. ¿Y en la izquierda qué hay? Está la universidad. En la izquierda está la Sorbona, que debo decir es una universidad de la Iglesia Católica, que después por supuesto tomó el Estado, como lo mismo la Universidad Nacional de Córdoba. Fue una iglesia fundada por los jesuitas, que después la toma el Estado. ¿Por qué digo esto? Porque hay un prejuicio entre los capitalistas antiintelectuales, que los tildan de vagos, de ociosos, a los intelectuales, y hay un prejuicio por parte de los intelectuales, académicos, estudiosos, hacia los capitalistas que los tildan de brutos, de ignorantes, de incultos. Entonces, cuando se tuvieron que sentar en el seno de la asamblea, claramente unos eligieron un lado, otros eligieron el otro. El tipo de derecha normalmente no sabe qué es de derecha, simplemente lo es el laburante del campo, de acá, de Río Cuarto, de San Pacho, de Huinca, de laburar cualquier, que se levanta a las 5 de la mañana a hacer su laburo, que quiere vivir tranquilo con su familia, que no le rompan las bolas. No hay que usar la derecha y la izquierda como sustantivos. No representan siempre y en todo momento lo mismo. Entonces hay que tener cuidado cuando uno hace esta categoría. Ahora, para ser de izquierda hay que, generalmente la gente de izquierda algo ha leído, algo estudiado y se ha hecho la idea de que, y bueno, y ahí está este prejuicio y esta tensión. Ahí está este prejuicio y esta tensión. Esa es un poco, creo yo, la referencia que hay que tener en cuenta a la hora de hacer los análisis políticos en Argentina, que a veces son muy pobres y muy vacíos de significado. Claramente la idea del vínculo con Dios y de la presidencia del Estado es una idea que le molesta a la izquierda, porque la Iglesia en Occidente, o sea, Hilario Belloc dice que la Iglesia es el corazón de Europa y Europa es el corazón de Occidente. Entonces, él dice, la división de la Iglesia fue la peor tragedia de Occidente. Y quienes no se sentían parte de la Iglesia fueron los que construyeron el Estado. Y entonces hasta el día de hoy hay una puja
Y la iglesia forma parte del fuero íntimo, el vínculo con Dios. No hay nada más íntimo que el vínculo del hombre con Dios. Y después están los intermediarios. Bueno, y ahí también hay un poco el conflicto. En general, quien está más asociado a una idea más religiosa de la vida tiende a ser más de derecha. En general, quien está asociado a una idea más de depender de su propio laburo tiende a ser de derecha. Y una persona que en general es más proclive al estudio, que ese estudio, y hay muchos por eso intelectuales frustrados porque creen que deberían ser más millonarios que Messi si se leyeron 800 libros. Y la verdad que no. Porque la gente lo quiere ver jugar a Messi. Todo el mundo lo quiere ver jugar a Messi. No quieren leer su libro de filosofía. Renta, agregando valor, ofreciendo un bien que otra persona libre y voluntariamente elige. Como vos decís, hay un componente de libertad. Que eso, por ejemplo, el tema de los naranjitas. ¿Cuál es la principal impugnación que nosotros hacemos al sistema de los trapitos, cuidacoches o naranjitas? ¿Qué es la calidad forzada? Esto que le llamó el buenismo. Che, no seas malo. Pobre guaso, ¿qué te cuesta darle 2 lucas, 3 lucas? Está en la calle, a rayo del sol. Pero pará, el Estado me está obligando a hacer caridad. ¿Cuándo haces caridad de verdad? ¿Cuando vas a visitar a tu abuela porque tu vieja te obligó? ¿O cuando realmente vos querés ir a pasar la tarde con tu abuela? Es lo mismo. Entonces, Mercado Libre, pero Galperín, mirá el poder que tiene Galperín. Pero la verdad, a mí nadie me obliga a descargarme la aplicación y a comprar por Mercado Libre y a darle mi lista a Galperín cada vez que hago eso. Creo, acá tenés las dos, te cobran el estacionamiento medido y encima tenés que pagar. Bueno, además tenés una superposición. Ahí tenés un proyecto que tocó en la médula de la perversión de este peronismo cordobés o del cordobesismo, que son unos delincuentes. Son delincuentes. Lo que pasa es que son delincuentes con discurso de centro. Son kirchneristas, zurdos, camuflados, disfrazados, con un discurso de centro que no joden a nadie con el discurso, porque ese discurso de centro, ¿qué dice Jan Llora? Dice, en Córdoba podemos pensar distinto pero trabajar juntos. Entonces vos sos kirchnerista, venís, vas a tener tu ministerio de cooperativa como tenía Martín Gil. Un choro, un delincuente causado por violencia de género, que lo logramos echar. Ese es un mérito de la legislatura, ¿ves? Ahí hicimos error de control. Vos sos Pedro de la Rosa, intendente del PRO, del kilómetro cero del cambio, Marcos Juárez, va a ser ministro de Industria. Entonces, ¿qué tiene que ver en el mismo gabinete del Guaso Martín Gil, ultra kirchnerista, rector de la Universidad de Villa María, con Pedro de la Rosa, un gaucho del campo, Marcos Juárez? Del PRO, bueno, eso es el cordobesismo. Se han querido mimetizar con la sociedad cordobesa para seguir robando. Porque lo único que quiere Yarlor es ser presidente y está saqueando a la provincia para ser presidente. Y ojo, no lo subestimemos, porque ya está cerrando un acuerdo con Cristina, que fue lo que hizo de la Sota. Lo que quiso hacer de la Sota y finalmente no pudo porque se murió. Pero el tipo, todo el mundo lo subestimaba porque vieron que tiene cara de que no dice nada. Entonces todo el mundo lo subestimó. Entonces el tipo fue intendente de Córdoba, saqueó la municipalidad de Córdoba para ser gobernador y lo logró. De San Francisco. No creo que llegue. Nunca lo subestimes. Por eso le apodamos hace más de 5 años el Néstor Kirchner cordobés, por su apetito desmedido del poder. Entonces nunca subestimes a esos tipos. ¿Y qué pasa con el discurso del centro? Con el discurso del centro pasa que nadie ni te odia mucho ni te ama tanto. ¿Viste? No genera, no ni calienta no generar pasiones y fervores genuinos en las masas. No les calienta. Mientras no nadie le genere mucha contrariedad. Entonces te hablan del cura brochero. No se les cae el curita brochero de la boca. Pero por algo depende de su imagen. O sea, por eso están viendo la encuesta constantemente de si me cae la imagen, tengo una imagen negativa, una imagen positiva. Pero lo que han hecho es básicamente embrutecer a la población y ensobrar a toda la sociedad. Con grandes negociados para los ricos, los oligarcas que hay en Córdoba, grandes negociados para los ricos, puestos públicos. 26
no son 26 ministerios. En realidad, y ahora han hecho una fusión rara con las agencias, pero suponete que, porque hay funcionarios con repente más o menos 30. Te digo, cargos para los profesionales, a la clase media, y después subsidios indignos, como el plan Vida Indigna, como el Banco de la Mujer, como todo este mamarracho que hacen para repartir guita, fuera de tener la educación pública destruida, la salud, sí. ¿Cómo es tu nombre? Lorena. Tenemos un orden claro y sabemos a dónde vamos, lo que queremos. Nosotros sabemos lo que queremos, pero no hay que subestimar, bajo ningún punto de vista, que ya se han ganado otras elecciones de medio término. O sea, se ganó 2009, Luis fue senador, se ganó 2013, Oscar Aguad diputado. Se ganó 2017. Fue la primera vez que yo tuve una lista. La Coneja Baldassi, diputado. Le ganamos en esa lista por 15 puntos a Yarlora. Con Alejandra Vigo, la segunda, la mujer de Schiaretti, el gobernador. Se ganó el 21. Fue senador de Loredo diputado. 54% de los votos. Siempre se perdió la elección ejecutiva para la provincia. Siempre. Entonces, si usted hace un análisis político objetivo, ¿qué conclusión tiene que llegar? Ganar una elección legislativa no garantiza que después se gane una elección provincial. ¿Y esto por qué? Porque han dominado los resortes reales de la gobernabilidad en la provincia de Córdoba. Entonces, ellos hacen fraude, si tienen que hacer fraude, roban si tienen que robar, y ellos saben que van en cana. O sea, la famosa frase de Jabran, ellos no se juegan el poder como lo puede pasar a nosotros. Che, qué tristeza, suponete, me quedan 2 años de legislador y todavía no vi un montón de, la mayoría de mis iniciativas concretadas. Me gustaría que el equipo seguir hasta un día, bueno, si me tengo que ir, me voy. Decía, qué pena, ojalá alguien y sigue impulsando estas ideas, espectacular. Bueno, eso es lo peor que me puede pasar. Ahora, estos tipos van en cana, si se van. Perdón que lo diga así, vos estás en la legislatura, cuando se hizo la modificación para que sea la única legal, apareció el Consejo de Magistratura y demás, hubo algunas maniobras quizás para que ese control de Ejecutivo sea un poco más grande. Y hoy en Córdoba yo veo, por ejemplo, el cargo del Poder Judicial está medio difícil. Ganarle es como ir a jugar con el señor. Hay que ganar por 10 puntos. Claro, y si vos vas a la conformación del Tribunal Superior, hoy los únicos 2 jueces que quedan, que no fueron designados por ejemplo, vos referís, son 2. Que son el doctor César y la doctora Ari. Exactamente. Y es difícil, hoy no sé, para designar como estaba en discusión una candidata de UCR, creo que era Valentín, no sé. Valentín. Sí, está Leandro perfectamente bien informado. Ahora, digo, ¿qué es lo que podemos hacer? Estos son los consejos prácticos. Bueno, estos son los consejos prácticos. Primero, no aplaudan a sus ídolos, a sus líderes, a sus referentes. No los aplaudan. Sean protagonistas. Créanselas. No alcanza con poner me gusta, con compartir, con admirar. No alcanza. Sean. Política se hace. O sea, hay algunos que dicen que el optimista es el que cree que hagas lo que hagas, vamos a estar mejor. Otro que dice que el pesimista es el que cree que hagas lo que hagas, vamos a estar peor. ¿Y en qué categoría nos tenemos que ubicar nosotros?
si no somos ni optimistas ni pesimistas, en el esperanzado. El esperanzado es el que cree que haciendo lo que hay que hacer, cómo hay que hacer, cuándo hay que hacer y dónde hay que hacer, vamos a estar mejor. Ahora, eso no ocurre indefectiblemente o inexorablemente. Hay que ser inteligente, hay que serlo y hay que hacer. Hay que hacer, equivocarse, deshacer, corregir, rectificar. No esperar a que se presente el momento perfecto o la ocasión perfecta. Porque la vida no funciona así. El otro día un amigo me decía, che, pero me da vergüenza, ya me recibí de abogado y no sé nada de penal y voy a ir acá a la cárcel y a hablar con este. Digo, anda. Nadie que se recibe de abogado se recibió sabiendo nada. O sea, todos alguna vez arrancaron, hicieron, o lo arrancaron los que son docentes. O sea, no se recibían de docentes y no eran buenos docentes. Se morían de miedo frente a un curso. Nadie nace dando clases, ¿sabes? O dando discursos políticos, presentando proyectos de ley. Entonces, hagan y aprendan en la experiencia, que la experiencia es la madre de la sabiduría. Y la experiencia tiene que ver con la edad. Les digo porque por ahí me cargan y me dicen, che, vestite más joven. Mira, yo la verdad que me disfrazaba de viejo porque era muy pendejo y estaba con... y no tengo barba, hasta el día de hoy tengo 33 años, nunca me creció la barba. Entonces me tenía que camuflar entre los viejos para que no me discriminen por joven. Porque no es que yo no tenía las ideas claras o muchas veces no señalaba la verdad, sino que no me tenía en cuenta porque me veía pendejo. Y me chupó un huevo, la verdad. O sea, tenía 26 años, fui presidente del partido y me sentaba con el intendente de Córdoba, con el ex intendente de Córdoba, con el senador y no, entiéndanme bien esto, no les tengan tanto respeto a esos tipos, en el buen sentido. No les tengan tanto respeto. Tampoco crean que si ustedes siguen un referente, un ídolo, no los va a atender. Porque en general mucha gente, y yo tengo muchos amigos, yo con mi ley estuve 2 o 3 veces nomás, pero tengo muchos amigos que hablan con él permanentemente. Y el tipo les contesta. Entonces, no se crean que tampoco los ídolos, los grandes tipos que ustedes dominan, que ustedes admiran, son inalcanzables. No, y está bueno. El nivel de tu interlocutor es el nivel de tu acción. O sea, está bueno que ustedes hablen y se relacionen con gente que ustedes admiren y que es inalcanzable. Digo, lo peor que les puede pasar es que no les contesten. No pasa nada. Hagan, pidan, busquen. La gente no logra sus objetivos porque no hace. No pide, no busca, no quiere, porque piensa mucho y cree que un día se va a presentar la ocasión ideal. Quien no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Es una de las frases que más estoy repitiendo últimamente. Quien no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Entonces, en eso créanse en el buen sentido y no respeten tanto a los tipos que supuestamente están, porque no son ni más ni menos que ustedes. No son ni más ni menos. Muchos caradores simplemente se presentaron. Se presentan y van y insisten. Tampoco es que hay que leer todos los libros para arrancar. Porque además cualquiera que leyó algo sabe que mientras más lees, más sabes que menos sabes. Entonces, yo todos los días me siento más burro. En la medida en que estudio, que leo y que conozco y que el otro día me llama un guaso del Complejo Esperanza. Me envió a una reunión porque era seguidor de Agustín Laje, vio que era amigo mío y quería hablar conmigo. Y eso me contó un escenario tristísimo en un correccional de menores. Alacranes, ratas, armas blancas, no tienen estatus de fuerza de seguridad, se jubilan a los 65 y están hechos botas porque tienen que pelear con unos guasos que tienen 19, 18 años porque miden 2 metros. Y esto, bueno, y pagan unos sueldos de hambre. Y este guaso, cuando me contaba todo esto, yo digo, la verdad, estoy hace 2 años legislador y cada vez siento que sé menos de las profundidades del Estado provincial. Conocer el Estado, si vos lo querés legislar, vos lo querés administrar, es muy difícil, lleva mucho tiempo. Conocer la realidad fuera de la teoría. Entonces, no vamos a tener una vida para capacitarnos y después otra vida en la cual la pongamos en práctica, no. La vida es una. Y van de la mano. Anímense a ser y a ser persona.
¿Qué es el desafío de la vida? El cargo llega como consecuencia de una misión. No, las personas hacen a los cargos no hacen a las personas. Les puedo asegurar que los vi, diputados inexistentes, senadores impotentes, gobernadores que no sirven para nada, y se deben preguntar si mismo, loco, me rompí el orto para llegar a mí, no puedo hacer nada, porque lo que te hace ser alguien es la persona que vos sos, la persona en la que vos te convertiste, ser una buena persona. Y para los creyentes, ¿de dónde viene el mal? El mal viene de adentro. Entonces, luchar contra tus bajas pasiones, perfeccionate, formate como un gran cubo de mármol para que sea una bellísima estatua. Hay que picarla, y picarla duele. Eso es formarte el cuerpo duele. Odias ir al gimnasio, vas al gimnasio, vas a estar mejor físicamente. Odias estudiar, bueno, nadie le gusta estudiar, nada, siempre Ahora, estudias, vas a ser menos burro, vas a saber más, lo vas a dar vuelta a los otros. Si estudias, si fortaleces tu espíritu, vas a ser mejor persona, vas a ser más libre. Y ser libre respecto de vos, no tanto respecto de los demás. Porque en la victimización y en la psicopatía es donde justamente proliferan los dictadores y los manipuladores. Cuando yo soy víctima y digo, no, hacete cargo de tu vida. Ser responsable y hacerte cargo de tu vida. Creo que estamos ya, ¿no? Sí, duda. ¿Hay bien alguna pregunta más? Si es que sea cortita, que no sea tan larga, no tanto un discurso. ¿Tiempo? Una pregunta corta. ¿Algo más? Yo me salgo un poquito del tema que estamos hablando. Primero, más que nada, quisiera hacer una afirmación, a ver si vos estás de acuerdo. Que un poco el fin, digamos. Perdón, ¿cómo es tu nombre? Mauro. Un poco el fin de la filosofía política federal, de constitucionalismo, republicanismo y demás, es la distribución y la descentralización del poder, crear estos pesos y demás. ¿Qué se está haciendo hoy por hoy en materia, digamos, de avanzar? A mí en su momento me descubrí un poco lo que es el vecinalismo y demás, que es ir hacia el formato de democracia un poco más directo, donde el individuo ya toma más decisiones, digamos. Pero en Córdoba, por ejemplo, el vecinalismo fue centro de caja de corrupción, lo mismo fue en Córdoba Capital, no sé cómo se llama el centro, eso de centralizado de gestión, los CPC. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el nombre? ¿Los CPC? Los CPC. ¿Y qué está eso hoy? Vos que estás más metido en el tema de la política, de la literatura, ¿qué está todo eso? Mirá, lo que vos decís es cierto, o sea, para dar respuestas, el gobierno tiene que tener cercanía. Por ejemplo, te hablo de la ciudad de Córdoba, Río Cuarto es la segunda ciudad de la provincia, una ciudad también muy grande. Nosotros justamente en el auto veníamos hablando de eso. Ahora, ¿cuál es el desafío? El desafío, arrebatarle al peronismo a las principales ciudades de la provincia. Ahora, ¿para hacer qué? ¿Por qué, por ejemplo, nadie quiere ser intendente de Córdoba? Nadie quiere. Todo el mundo lo ve como el camino al fracaso en su carrera política. Porque ese Palacio 6 de Julio, ese estado centralizado, de donde se decide todo, es impotente, ineficiente para dar respuesta a la ciudad que es la segunda más extensa del mundo y una de las menos densamente pobladas. Extensa, no más poblada, pero tiene una extensión territorial. Su ejido, el ejido es el segundo más grande del mundo después de la Ciudad de México. Es brutal. Y tiene un desarrollo urbanístico donde todos tienen casa. Es como el derecho humano de casa. Y no, la verdad es que no rinde cuando no concentras la población. Entonces, ahí lo que han hecho todas las grandes ciudades, Bogotá, París, la propia ciudad de Buenos Aires, no es desconcentrar, que fue el gran avance que hubo en la época de Martí, sino es descentralizar, o sea que haya poder territorial para decidir cuestiones que están ancladas únicamente ahí. Por ejemplo, ruidos molestos, por ejemplo, bacheo, por ejemplo, iluminación. Todas esas, por ejemplo, control de bromatología, todas las cuestiones que hacen a ese territorio serían 14 seccionales, 14 alcaldes distritales, como en Bogotá, y un alcalde mayor, que es el que se encargue únicamente de las cuestiones que son comunes: transporte, basura, que son los grandes contratos que tiene un municipio y que debería tener. Entonces, nuestra idea es que
fundar un nuevo gobierno municipal que sea anclado en esta idea de la descentralización, para que haya mayor cercanía, mayor capacidad política, operativa de dar respuesta, y así terminar con esta crisis permanente que la gente siente que la municipalidad no sirve para nada, más que para tener ñoquis o empleados con altísimos sueldos, o un SUEN que están de asamblea permanente, o con tal de no quitarle el laburo a uno, puestos públicos que ya no tienen razón de ser. O sea, con tal de no... Entonces, eso es, y que los cargos electos, esto no es más gasto, al contrario, esto es menos gasto, que los cargos electos no estén necesariamente obligados a ser de un partido político. ¿Para qué? Para romper esto de Michels, de las oligarquías partidarias. O sea, de que sean botines en donde un ciudadano independiente no puede acceder si no forma parte de una burocracia partidaria, que en general se cierran en sí mismas una vez que conquistan una porción de poder, y los que fueron más revolucionarios antes se vuelven los más oligárquicos antes. ¿Vos querías decir? Sí, vos hablaste de descentralización y centralización. La centralización está ahí por algo, no es porque es un moroto y también quieren conseguir un poder también. Ellos hacen menos esfuerzo en coordinar algo centralizado. O sea, la descentralización es eficiente, pero la centralización es cómoda. Es cómoda para quienes quieren concentrar todo el poder. O sea, si vos no querés repartir... Para que quieras gestionar. No, porque no es la forma más, digamos, gestionar es dar respuestas, claro, con la mayor eficiencia posible. Entonces, si vos tenés una ciudad de 1,5 millones de habitantes y con uno del segundo radio más grande del mundo, y vos querés concentrar todas las decisiones y no querés repartir el poder, no vas a llegar, no vas a llegar. Y eso replica este modelo que es el autocrático, en el que manda uno y el resto son esclavos. Porque la verdad es que tener un pueblo maltratado es la mejor forma de mantener esclavos, por le destruir la autoestima. O sea, y eso es lo que tiene nuestro pueblo. O sea, después de haber sido tan usado, tan abusado, tan humillado, tan engañado, tan robado, tan mentido, y bueno, la autoestima del argentino promedio se está recuperando ahora, yo creo, con este gobierno, por eso lo apoyo muy fuertemente. Y ahora faltan las reformas clave, que esa es la etapa más linda del gobierno de Milei. Va a ser cuando logremos la reforma laboral, va a ser cuando logremos la reforma tributaria, la reforma federal de la coparticipación, la reforma previsional, la reforma sindical. Esta es la agenda que la verdad tuvimos con Cambiemos, pero no tuvimos el tiempo y el poder para llevarla a cabo. Y sí lo tiene Milei, que de alguna manera es hijo de ese primer gobierno, de Cambiemos, un hijo rebelde, pero es hijo de eso. Y hubo alternancia. Entonces yo creo que para Córdoba tenemos que tener un primer gobierno legalista, que puede ser juez, en mi opinión, creo que es el que mejor posicionado está para eso, y sí en una alianza en donde saquemos al peronismo por lo menos por 4 años. La otra vez nos quedamos muy cerca, no veo, puede cambiar en un año si se posiciona alguien más, podría ocurrir, no lo veo, pero podría ocurrir. Entonces hay que tener generosidad si eso ocurre, de parte de todos, y tener un gobierno legalista de alternancia que después posibilite un gobierno que realmente elimine ingresos brutos, elimine sellos, elimine la burocracia inútil. Sí. Quería hacer una consulta. En esta suerte de agenda de reformas, ¿le ves posibilidad a una reforma política del tipo Uruguay? O sea, ¿a qué voy? Porque en Uruguay se vota cada 5 años y se vota todo. O sea, el presidente, gobernadores, intendentes, concejales, todos votan ese año y después se dejan, como quien dice, de joder con la política y cada uno sus cosas. ¿Por qué lo digo? Porque un poco en línea con lo que decía Mauro del ¿Cómo es tu nombre? Franco. Un poco en línea con lo que decía Mauro de la importancia de la descentralización. Por ejemplo, Río Cuarto tiene 2 ciudades cerca, vecinas, como son la localidad de Las Higueras y
y de Olver, y Santa Catalina, que son prácticamente ciudades dormitorio, como le llaman ustedes en Córdoba. Y tenemos, muy cerca, tenemos 3 regímenes tributarios totalmente distintos, tenemos 3 consejos deliberantes, tenemos 3 empresas de organizaciones, porque son cooperativas del servicio de electricidad, tenemos 3 sistemas de recolecciones de basura distintos, con 3 modalidades y 3 empresas distintas. Es caótico, y a la hora de por ejemplo, de las elecciones, son 3 fechas de elecciones distintas. El caso de Río Cuarto es un caso también paradigmático, porque vota el año par, cuando las elecciones son impares. Nosotros, después de que votamos gobernador, presidente en un año impar, que a veces el presidente pasa primera vuelta y balotaje, termina eso y empieza la campaña para intendente. ¿A qué voy? Redondeando un poco, que eso también genera el hartazgo de la persona que no está en el círculo rojo, o que le llama a la política, y lo lleva a todavía alejarse más, porque es una invasión tan grande de todo el tiempo, mensaje político, que en lugar de llamar a la gente nueva a que se incorpore, expulsa por hartazgo. Sí, te diría que hay un mix, ¿no? Para algunos, votar muchas veces y en elecciones separadas es bueno, porque te permite aislar los debates y las discusiones, o sea, se jerarquiza el debate local, todo tiene su pro y su contra. O sea, en materia, Franco, ¿no? Te respondería esto: en materia electoral no hay sistema perfecto, hay un sistema menos malo. Si yo me preguntaba a mí, es mejor el sistema uninominal, donde se vota un legislador por distrito y no la lista sábana, porque te aseguras conocer más a quién va a ser ese representante y que sea un líder genuino de un territorio, que es el modelo inglés. Pero también tiene sus contras. Muchas veces el clientelismo que se genera, que después es imposible de bancarlo, porque es un intercambio de favores. Entonces, si vos tenés una elección como Río Cuarto, que es los años pares, se jerarquiza mucho el debate de Río Cuarto, cuando hay elección en Río Cuarto. Ahora, cuando vos pegas a la elección provincial, se diluye un poco la importancia del debate local y de los candidatos locales frente al candidato gobernador, por ejemplo. Y el debate pasa a ser más de los problemas o las cuestiones provinciales o comunes a toda la provincia, y no particulares de la ciudad de Río Cuarto. Cuando vos tenés elección legislativa intermedia, permitís premiar o sancionar al gobierno en ejercicio, con un mensaje claro, como en este caso de Milei. La mayoría del pueblo argentino resolvió que fueron más los aspectos positivos que los negativos, y le dijo: che, te doy mi ok para que le metas la segunda mitad de tu periodo con más fuerza. En época de los Kirchner, de Alberto, fue al revés: che, te meto un freno para la mano. Entonces, cuando vos tenés un periodo muy largo sin elecciones y suceden muchas cosas en el medio, el pueblo pierde ese poder para acelerar o frenar al gobierno. Entonces, digo, me parece que el problema no pasa tanto por la cantidad de elecciones, sino por la calidad del debate, y un poco esto que organizaron Jonah, Luciano, Nuevas Bases, todo el equipo de ustedes, que pasa por la formación. O sea, necesitamos políticos formados, que lleguen formados y que se sigan formando una vez en el cargo. Y eso es lo que presta un buen servicio, como un buen médico. O sea, vos cuando estás enfermo querés el mejor médico. ¿Y cuál es el mejor médico? El más formado, el que más estudió, el que más experimentó. Y lo mismo para un político. Lo mismo para un político. Entonces, eso es lo mínimo que nosotros queremos. Eso va a poder prestar un buen servicio. Después, si lo puedes elegir antes, después, en el medio, etc., me parece que no es el problema central. Y un buen político, te digo, en lo técnico, pero también en lo moral. Fundamentalmente en lo moral. Fundamentalmente en lo moral, porque Martín Gil tiene doctorado, pero la cagaba trompada a la mujer y choreaba. Entonces, ¿de qué te sirve Alberto era profesor de Derecho Penal?
otro hijo de puta que le pegaba a la mujer, ¿verdad? Entonces, ¿de qué te sirve tener tantos títulos si vas a hacer una bosta para tu adentro? Entonces digo, vuelvo al punto, los cargos, es necesario tener cargos para tener poder y para aplicar, y hay que buscar el poder. O sea, hay que dar la batalla cultural, hay que dar la batalla ideológica, hay que dar la batalla electoral y hay que dar la batalla en la gestión, gestionando bien, porque lo que le cambia la vida a la gente es la gestión, finalmente. Ahora, los cargos tienen que ser la consecuencia. Si usted quiere un cargo, tiene que decir cuál es mi misión. Yo quiero este cargo porque con este cargo voy a hacer esto. No quiero el cargo por ser, como un título nobiliario, ¿viste? Soy duque, soy conde. No es yo soy legislador, no. ¿Qué estoy haciendo con el cargo? Entonces todos los días me levanto y digo, che, loco, si me tuvieran que pagar el sueldo por lo que hago, ¿realmente lo justifiqué? ¿Lo hice valer en el día? ¿O no? Entonces, tomarlo como un honor, como un servicio, y digo, y no se crean que el cargo les va a dar lo que no tengan ustedes en su vida, porque ahí viene la frustración. Y ahí vienen los excesos, y ahí vienen los abusos. Si tienen un vacío, un hueco, no lo van a compensar con los cargos. Al contrario, el cargo va a exhibir ese déficit que ustedes tienen mucho más y va a perjudicar a los demás. Porque los cargos no hacen las personas hacen los cargos. Ustedes le van a dar la forma. Pero es muy importante que se preparen y que estén listos para dar esa pelea. Bueno, ya para cerrar, porque ya lo cansamos a uno, café apurado te va a caer mal seguro. Pero bueno. Mi ojito estaba riquísimo. Bueno, volver a agradecerte por estar hoy acá, parte de la batalla cultural que estamos dando en Córdoba, que nos va a tocar dar en la universidad muchos de nosotros. Seguramente me voy a atrever y me voy a tomar el atrevimiento a algunos de los acá presentes. Seguramente Lucho, en la FUR, a Gastón en Económicas, pido un aplauso para esos dos que en este tiempo se nos pusieron algunos obstáculos, pero pudimos lucharlo juntos. Hoy que estés acá también es parte de que creemos que la lucha la dimos bien. Así que bueno, agradecerle a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de venir, al equipo tuyo también por estar hoy acá, por hacer este viaje, y bueno, a Dolo y a Colo, sí, personalmente. Así que bueno, muchas gracias y los dejo con Lucho, que le va a dar el cierre y para que escuchen un rato música, ¿no? Bueno, reiterar el agradecimiento a todos los presentes por haber venido a este cierre de año, agradecer nuevamente por contar con tu conocimiento en esta masterclass. Nuevas Bases va a seguir trabajando, va a seguir luchando por la libertad, va a seguir construyendo y esperemos que nos encuentre juntos el año que viene, donde vamos a dar lo mejor de nosotros. Lo dejamos entonces con este cierre activo, con la música de Juan Varela y muchas gracias a todos.